Buenos días, ingenieros. Nosotros somos el grupo 4 conformado por Javier Carrera, Brian Martínez, Anderson Nepas, Kevin Campaña, Carlos Casillas y mi persona, Jordi Paredes. A continuación vamos a presentar el experimento de electrólisis del agua. ¿En qué consiste este experimento? Pues básicamente vamos a separar lo que es el oxígeno del hidrógeno. Para ello vamos a utilizar lo que es una batería de 12 voltios, bicarbonato de sodio, agua destilada, dos tubos de ensayo y un recipiente para realizar el experimento. Bueno, a continuación les voy a explicar un poco sobre qué es la electrólisis del agua. Como podemos ver aquí en la diapositiva, he preparado 3 diapositivas para la explicación del mismo. La electrólisis del agua, como podemos ver, es un proceso que separa los elementos de un compuesto a través de la electricidad. En ella ocurre la liberación de electrones por los aniones en el ánodo y la captura de electrones por los cationes. Técnicas para obtener la electrólisis: hay 3 técnicas existentes. Una de ellas es el voltámetro de Hofmann. Esta técnica consiste en 3 tubos cilíndricos de vidrio unidos entre sí, la cual permite añadir agua, y el electrolito es uno de los tubos verticales interiores. En este caso se coloca, como en la imagen se puede ver, un electrodo de platino en la parte interior de cada de los 2 cilindros laterales, como se puede ver en la imagen, generando así una fuente de alimentación continua. Segundo método es la electrólisis a alta presión. Gracias a la capacidad de presurizar el hidrógeno en el electrolizador, esta técnica puede prescindir de un compresor de hidrógeno externo. Además, si lo comparamos al electrolizador estándar de intercambio de protones, esta presenta un consumo medio alrededor del 3%. Y la última técnica de la electrólisis del agua es la electrólisis industrial. La técnica esta del agua industrial que se aparece a la del voltámetro de Hofmann. La diferencia es que usa placas de platino complejas como electrodos, y también se puede usar paneles metálicos, como se puede ver en la figura. Como primer punto vamos a obtener el agua carbonatada. Esta se obtiene mezclando bicarbonato con agua destilada. Mezclando el agua destilada con el bicarbonato, obtenemos el agua carbonatada. Esto servirá para ponerlo en el primer tubo de ensayo, y de aquí comenzamos a generar el proceso de electrolisis. Bueno, para el siguiente paso lo que procedimos a hacer fue encontrar un recipiente y proceder a sellarlo herméticamente. Entonces hicimos 2 agujeros y con 2 pernos, los cuales conectamos los 2 cables, los cuales después irán conectados al polo positivo y al polo negativo de la batería. Esto después colocaremos los tubos de ensayos con el agua carbonatada para generar la electrolisis. Una vez ya mezclada el agua con el bicarbonato, obtenemos agua bicarbonatada en los tubos de ensayo. Posteriormente les vamos a ensamblar en los tornillos o clavos. A continuación vamos a poner el agua en el envase. Esto también es el agua carbonatada.
Ya presentó. Ahí está. Ahí sí, conectado. En este punto tenemos que tener en cuenta una cosa, el agua destilada en sí, por sí sola, no es un conductor. Por eso utilizamos lo que es el bicarbonato para hacer que el agua sea un medio de conducción de electricidad, tal y como podemos ver en el experimento. Por en un lado tenemos lo que es podemos observar las burbujas en el tubo de ensayo, y en otro podemos observar burbujas pero en menor cantidad. En el tubo de ensayo, donde podemos observar una mayor presencia de burbujas, tenemos lo que es la separación del hidrógeno, mientras en este tubo, que solamente tiene pocas burbujas o con burbujas con menor frecuencia, tenemos el oxígeno. De esta manera podemos comprobar el experimento observando aquí la separación del hidrógeno del oxígeno por medio de la electrolisis. Podemos observar, después de haber colocado los dos tubos de ensayo y después de un tiempo determinado, en el tubo que podemos observar al lado izquierdo está el hidrógeno, el cual se está consumiendo con mayor intensidad que el de la derecha, que está el oxígeno. Y como podemos ver, la cantidad de burbujas es más iluminada en el lado izquierdo que el lado derecho. Con eso podemos comprobar el proceso de la electrolisis mediante el agua carbonatada y con esto generar el experimento. En esta última parte del proceso podemos ver que los tubos de ensayo, en el tubo de ensayo de la izquierda se ve de un tono amarillo, puesto que se oxidó el perno que estaba, así demostrando que dentro del tubo de ensayo se está produciendo el oxígeno, mientras que en el tubo de ensayo de la derecha se ve cómo se ha evaporado el agua, y esto se debe a que el hidrógeno se está quedando dentro del tubo de ensayo y el resto del agua está escapándose por debajo. Posteriormente, ahora vamos a vaciar lo que son los tubos de ensayos y vamos a realizar la comprobación del experimento. Para esto tenemos que observar que vamos a introducir un fósforo encendido. En el tubo de ensayo donde podemos ver la generación del hidrógeno, va a ocurrir una pequeña explosión, debido a que el hidrógeno es netamente es más inflamable. Bájale para meterle llama. Tal y como se pudo ver, Explosión. es la explosión del hidrógeno. En los tubos de ensayo podemos visualizar al momento de conectar la batería, ver burbujas, cuáles son de oxígeno e hidrógeno. Estas componentes se han dividido por la electricidad. El alambre de cobre conectado al terminal negativo de la batería recolecta gas de hidrógeno, mientras que el conectado al terminal positivo recolecta oxígeno. Existe una diferencia del volumen del gas que se produce 2 veces más del número de moléculas de hidrógeno que el número de moléculas de oxígeno. Para poder identificar si es de hidrógeno o oxígeno, tomamos uno de los tubos, introducimos en él un fósforo encendido. Si la llama se aviva, se está en presencia de oxígeno. Si se produce una pequeña explosión, es de hidrógeno debido a que es altamente inflamable.